Hola amigos. Resulta que la prensa francesa se alarmó porque dicen que han detectado un submarino ruso de misiles balísticos intercontinentales, pintado con el símbolo Z. En Estados Unidos no descartan desplegar la AU para proteger a Nancy Pelosi en su visita a Taiwán, y China responde que no descartan que sea la visita de Pelosi la que provoque un conflicto militar entre ambos países. En Ucrania tienen que estar las cosas muy mal para la OTAN, porque ahora resulta que la belicosa y candidata a sustituir a Boris Johnson, Liz Truss, dice ahora que Gran Bretaña no debería interferir abiertamente en el conflicto ruso-ucraniano. Hostia tú, ¿cómo está el patio? La prensa francesa llamó la atención sobre un submarino ruso Bore con el símbolo Z, y dicen que es toda una señal para Occidente. Los observadores occidentales vieron un submarino ruso Knyaz Vladimir, de clase Boreya, equipado con misiles balísticos, con la letra Z a bordo, así lo informó la edición francesa de Naval News, citando varias fuentes. El submarino, que estuvo en Severomorsk en julio, fue encontrado en las redes sociales rusas. Un submarino de clase Boreya también patrulla el mar de Barents. Los analistas navales creen que estamos hablando del mismo submarino, el Knyaz Vladimir, y es en su tablero donde se ve la letra Z. Este submarino generalmente está equipado con 16 misiles balísticos R-30 Bulava, son más o menos comparables en rendimiento a los misiles Trident II de la Marina estadounidense y británica. Cada uno con un alcance de más de 8.000 kilómetros. Llevan de 6 a 10 con múltiples ojivas independientes. Según Naval News, dicho submarino es una especie de señal para Occidente sobre la participación de la flota de submarinos rusos en la operación especial. Y la insinuación de Putin sobre la amenaza nuclear de la OTAN, que está ayudando al régimen de Kiev. De momento, aún no se han avistado otros submarinos rusos con marca Z. Pero lo que más ha soliviantado a la OTAN, es que Rusia bloqueará buques de guerra extranjeros en la ruta del Mar del Norte. Prohibirá que todos los buques de guerra extranjeros ingresen a las aguas de la ruta del Mar del Norte. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa tomó la iniciativa de cambiar las reglas para el paso de barcos extranjeros a lo largo de la ruta del Mar del Norte. Esto se aplica a los barcos extranjeros tanto civiles como militares, lo que complicará seriamente el proceso de paso por las aguas de la ruta del Mar del Norte para cualquier barco. Según los datos presentados, ahora la parte rusa podrá proporcionar a los barcos militares y civiles extranjeros acceso a las aguas de la ruta del Mar del Norte. Solo si la correspondiente solicitud de paso por estas aguas se solicita a Rusia, mínimo 90 días antes de la fecha prevista de paso por las aguas del Ártico. Según informó RBC, refiriéndose al documento correspondiente, se señala que tales reglas también se aplicarán a los submarinos. A estos últimos se les prohibirá estar bajo el agua en las aguas de la ruta del Mar del Norte y tendrán que navegar en superficie. Los expertos señalan que tales acciones complicarán significativamente las actividades del personal militar extranjero, y pueden mejorar seriamente la seguridad de las fronteras rusas. Por su parte, Estados Unidos no se apea de su empanada mental. Resulta que oficialmente considera a Taiwán parte de China, pero se otorga el derecho a llevar sus diplomáticos y al ejército ahí, soslayando a China, y no descarta el despliegue de la AUG en el área de Taiwán, destinada a asegurar una visita a la isla de Nancy Pelosi, sin pedirle permiso a China. Pero es que Estados Unidos todavía no se ha enterado que el mundo ya ha cambiado para la OTAN. A pesar de las advertencias de China sobre el rechazo categórico a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, Estados Unidos no tiene la intención de cambiar de opinión, y está considerando varias opciones para proteger a la delegación estadounidense. Incluso, el Pentágono está considerando el despliegue de un grupo de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, en el área de Taiwán, cuya tarea será garantizar la seguridad de Pelosi durante una visita a Taiwán. Se propone enviar al presidente de la Cámara de Representantes a la isla en un avión militar, brindando cobertura adicional con la ayuda de cazas del ala aérea y barcos de la AUG. Al mismo tiempo, el Pentágono teme que tales precauciones puedan ser malinterpretadas por la parte china y tener consecuencias indeseables.
mal interpretadas? Madre mía, cómo está el patio. Todo esto ocurre en medio de la advertencia de China sobre una posible respuesta militar a la visita de Pelosi a Taiwán. Pekín reacciona con mucho dolor a los viajes de funcionarios estadounidenses a la isla, y se opone a cualquier contacto oficial entre Washington y Taipei. La situación se complica por el hecho de que Nancy Pelosi es una de las figuras más importantes de los demócratas, y la tercera en la vertical de poder estadounidense. En caso de que algo les suceda a Biden y Harris, es Pelosi quien desempeñaría el cargo de presidenta de los Estados Unidos. En esencia, su visita a Taiwán marca la primera vez que funcionarios estadounidenses visitan la isla desde 1997. En China no descartan que sea la visita de Pelosi la que provoque un conflicto militar entre ambos países. Estados Unidos, por su parte, dijo que la visita a Taiwán no fue una muy buena idea. Pero a pesar de las declaraciones de Biden, la presidenta de la Cámara de Representantes no canceló su visita a Taipei, diciendo que era importante para Estados Unidos para demostrar su apoyo a Taiwán. Esta decisión también fue apoyada por el Congreso. Y dicen que Estados Unidos no puede permitir que China decida si altos funcionarios estadounidenses visitan o no la isla de Taiwán. Esto empieza a contrastar con Europa, donde parece que los problemas de abastecimiento que se prevén, empieza a bajar el ruido antirruso del diapasón, y ahora la candidata a primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, dice que Gran Bretaña no debería interferir abiertamente en el conflicto ruso-ucraniano. Los buques de guerra británicos no necesitan participar en la escolta de los barcos que transportan cereales desde Ucrania. Esto no debería hacerse, ya que Gran Bretaña no debería interferir abiertamente en el conflicto ruso-ucraniano. Esta opinión fue expresada en el debate preelectoral, retransmitido por la corporación de medios británica BBC, la ministra de Asuntos Exteriores del Reino Unido y candidata a primera ministra, Liz Truss, que en su día alardeó que Londres fue la primera en Europa en aplicar sanciones contra la Federación Rusa y envió armas a Ucrania. Y digo yo, que también envió comandos de sabotaje. En cuanto a la guerra, la situación en Ucrania es cada vez más grave, según el director del Centro Ruso para el Desarrollo de Políticas Globales, Sergei Gorodnikov. Dice que Occidente, en la última reunión de líderes del G7, aprobó paquetes de ayuda de $24.000 millones a Ucrania para este año y el próximo. Incluyen todo un paquete de ayuda militar, que hasta ahora no ha estado disponible. Es decir, los estadounidenses suministran tanques, artillería pesada, artillería de cohetes y misiles antiaéreos a Polonia, que anteriormente no fueron transferidos a Ucrania. Y la guerra adquiere un carácter total, al igual que en la Yugoslavia de Milosevic. Occidente, en este caso, está contra Rusia. Es sorprendente que Alemania ahora esté promoviendo mucho la imagen de Rusia como centro del mal, para deshacerse de los complejos de la Segunda Guerra Mundial. Nos han arrastrado a una guerra de la que Occidente no nos deja salir. Los últimos planes del MI6 y la CIA son la expectativa de que para el otoño la situación interna en Rusia comenzará a deteriorarse drásticamente. Y ahora están haciendo todo lo posible para impulsar una conspiración contra Putin. Así que ahora estamos siendo forzados a una guerra de desgaste. El asesor de Zelensky, Arestovich, dijo, lucharemos durante al menos 10 años. Tienen un incentivo, entienden que, de lo contrario Ucrania desaparecerá y en su lugar surgirán muchos estados, como fue el caso de Yugoslavia. Pero Rusia no puede permitir que suceda lo mismo en Ucrania que en Yugoslavia. Rusia necesita todo este espacio para ser controlado. Es imposible que al menos una parte, incluso Galicia, sea capturada por Occidente. Putin planteó un ultimátum claro: volver a las fronteras anteriores a 1997. Es decir, para devolver a Rusia no solo Ucrania, sino también Polonia, Eslovenia, Rumanía y Hungría. Que la OTAN se vaya antes de la vuelta a 1997, cuando aceptaron a Alemania. De lo contrario, no sobreviviremos a la Tercera Guerra Mundial que se está gestando.
Hay demasiada tentación de golpearnos con armas nucleares sin obtener una respuesta. Porque si acercan sus misiles a nuestras fronteras desde todos los lados, entonces no tendremos suficiente defensa aérea para detenerlos. Y nos destruirán. Así terminó su declaración, el director del Centro Ruso para el Desarrollo de Políticas Globales, Sergei Gorodnikov. Y en el frente, resulta que el mismo día del ataque a las instalaciones militares en el puerto de Odessa, por primera vez en mucho tiempo, las tropas rusas lanzaron ataques con cohetes contra objetivos muy alejados del este, en las cercanías de Kropivnitsky. En la región de Kropivnitsky, como se llama Kirovohrad, el centro administrativo de la región de Kirovohrad desde 2016. Se llevó a cabo un poderoso ataque con misiles contra la infraestructura militar de Ucrania. Los misiles rusos alcanzaron el aeródromo militar de Kanatovo, y las instalaciones de Ukrzhalivnitsia, ferrocarril ucraniano. 8 misiles calibre y 5 misiles Kh-22, alcanzaron instalaciones de infraestructura ucranianas, según el jefe de la administración de la región de Kirovohrad, Andrei Raikovich. También se sabe que uno de los distritos de Kropivnitsky no tiene electricidad. Como escribió Andrei Raikovich en su canal de Telegram, los equipos de emergencia Doblenergo están trabajando en el lugar. Además, brigadas de técnicos de explosivos y servicios rituales se trasladaron a los lugares donde impactaron los misiles rusos, que se dedican, respectivamente, a verificar el territorio en busca de piezas de misiles. Otro síntoma del agravamiento de la situación es que Moldavia no permitió que el ejército ruso entrara en su territorio, para la rotación de fuerzas en Transnistria. Al ejército ruso se le negó el despliegue en el territorio de la República de Moldavia de Priednestrovia, debido a una violación de la neutralidad y la presencia ilegal en el territorio de Moldavia. Además, las autoridades moldavas exigieron la retirada inmediata de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz del territorio de la República de Moldavia de Priednestrovia, más conocida como Transnistria, y que no es reconocida, lo que indica que Moldavia está en confrontación directa con Rusia. Según el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Moldavia de Priednestrovia no reconocida, Chisinau impide la rotación del personal militar ruso, involucrándose en el proceso de mantenimiento de la paz, y de hecho, se niega a participar en ejercicios conjuntos, creando dificultades inmotivadas en las actividades de la Comisión Conjunta de Control. Chisinau confirmó las palabras de Ignatiev, pero solo parcialmente, y señaló que la no admisión del ejército ruso a Transnistria se debió a una serie de factores. Sin embargo, Moldavia no interfiere con la rotación de fuerzas, aunque requiere que Rusia retire inmediatamente el contingente de mantenimiento de la paz de la República de Moldavia de Priednestrovia. Moldavia detuvo casos de entrada no autorizada de cierto personal militar ruso debido al incumplimiento de ciertos criterios. Así, la parte moldava prohibió la entrada de oficiales del llamado Grupo Operativo de las Fuerzas Rusas. Una formación que, según el MFA, viola la neutralidad y se encuentra ilegalmente en el territorio de Moldavia. En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Europea confirma la posición de las autoridades moldavas con respecto a la necesidad de reanudar incondicionalmente el proceso de retirada de las tropas rusas y los depósitos de municiones de nuestro país, agregó el Ministerio de Relaciones Exteriores e Integración Europea. Por su parte, Rusia, en la voz del senador Puskov, predijo la resolución del problema con Transnistria siguiendo el ejemplo de Ucrania. En el tema de Transnistria, las formas diplomáticas de resolver la situación de conflicto pueden no funcionar, especialmente cuando Occidente no intenta hacer propuestas constructivas, sino que intensifica la confrontación, arrastrando a Moldavia a sus aliados. Tal declaración fue hecha el 22 de julio, por Alexei Puskov, presidente de la Comisión del Consejo de la Federación Rusa sobre Política de Información e Interacción con los Medios, durante un discurso en una conferencia de prensa en Moscú. Por lo tanto, sin presagiar formas específicas de resolver la crisis en Transnistria, diré que, aparentemente, al igual que en Ucrania, se resolverá como resultado de cambios en el equilibrio de poder. Lamentablemente,
La política mundial está así dispuesta, el equilibrio de poder lo decide todo, anotó el senador en un comentario. El senador ruso aclaró que no solo se pueden utilizar recursos militares, sino también recursos políticos, económicos y de información para resolver el problema de Transnistria. Me refiero a la voluntad de la gente de Transnistria. Este es un factor muy importante en el equilibrio de poder, que como saben, desempeñó un papel clave en el destino de Crimea, resumió Puskov. Se aplicarán varios aspectos de interacción para decidir el futuro de esta región, que Rusia apoyará indefectiblemente. Pues ya veis, así están las cosas hoy en día. Esto es todo amigos, reciban un saludo.